Buenos días, respetados estudiantes. Vamos a empezar la clase el día de hoy. Espero que todos estén bien y que tengan abierto el notebook de Pandas. Voy a compartirle mi pantalla para que arranquemos. Bueno, bien. Entonces, la clase pasada nosotros habíamos empezado a ver qué podíamos hacer con Pandas. Recordemos que Pandas es una librería que nos permite a nosotros hacer análisis de datos. Es una de las librerías que más se están usando actualmente, que más crece en popularidad y en uso según las mediciones de Stack Overflow. Y todo esto pues porque está relacionado con el data science. Y en el data science entonces se tiene que procesar muchos datos, sacar información sobre ellos, y Pandas es una librería completamente diseñada para eso. La clase pasada hablamos de que era una serie, que era básicamente una columna con un metadata, ¿cierto? No era simplemente un arreglo y ya una lista de cosas, sino que uno le podía decir que tuviera unos índices que tuvieran algún significado para nosotros, como por ejemplo en esta serie que utilizamos para hablar de la población. Entonces, una serie es básicamente una columna que tiene unos índices que no tienen que ser números enteros, sino que pueden ser pues cosas que uno entienda más fácilmente. Y tiene un título. Entonces, piénsenlo, siempre traten de hacer la analogía con Excel, piensen lo que es simplemente una columna. Una tabla de una sola columna con datos, datos solamente en una columna. Luego vimos que uno podía fácilmente graficarlas, sacar información y llegamos a la parte más importante de Pandas, que es esta, los data frames, que son como tablas ya de Excel, piénsenlo así. Estas tablas de Excel pues están indexadas por filas, eso se le llama el índice. Y hay una cosa interesante y es que el índice no tiene que ser solamente uno, sino que uno puede indexar por varias cosas, que serían como tablas dinámicas en Excel, y pues tiene varias columnas. ¿Listo? Entonces, eso es un data frame. Cada columna es una serie. O sea que si yo me quedo con una sola columna, pues me devolvía las series, pero si le pongo más de una columna o más de un índice, pues eso es un data frame. Pero como pueden verlo, pues es básicamente como una tabla. Aquí está el ejemplo, que también hablamos un poquito de qué pasa cuando uno tiene datos que no existen, entonces se llenan con NaN, entonces que si tiene sentido borrarlos o que si tiene sentido reemplazarlos, y pues ahí realmente hay que tener mucho cuidado con qué va a hacer uno para no modificar como las estadísticas de sus datos originales. Hicimos algunos juegos con esa data frame, pudimos por ejemplo crear como este tipo de tablas, eso es un data frame que en el índice tiene realmente el nombre de las capitales y tenemos dos columnas, la población y el estado. También vimos que podemos indexar utilizando como sacar pedazos de estas tablas, por ejemplo, para sacar solamente a Londres y a Roma, podíamos indexar solamente estos dos y pedirle solamente cierta columna o todas las columnas. Todo eso se podía hacer normal, obviamente. Y después vimos que con Pandas y una funcioncita muy útil que se llama readCSV, podíamos leer archivos CSV separados por coma e incluso podíamos ver archivos que estaban en Internet. Entonces aquí estábamos consultando un archivo que estaba en Internet, Pandas iba y lo traía, lo abría y lo guardaba en un data frame y con eso nosotros pues podíamos interactuar fácilmente con otro tipo de información que podamos encontrar en otro sitio. De hecho, cuando uno mira esa función readCSV es muy poderosa y hay otras más, muchas más funciones que nos permitirán también, por ejemplo, leer Excel, leer bases de datos, leer HTML, leer el clipboard, el sitio donde ustedes cuando hacen control C, control V, eso se guarda temporalmente en algo que se llama clipboard y uno también puede leer de ahí, o sea, es muy poderoso, muy versátil. Entonces aquí habíamos leído un dato, una tabla de datos de 104 datos, habíamos leído, y habíamos aprendido, por ejemplo, que como estos datos, o sea, una tarea típica es limpiarlos. Entonces, un error que vimos en estos datos era que la población eran cadenas de texto, no eran números, y además tenían esas comas. Entonces no podíamos como ordenarlas, porque pues eran cadenas de texto, no se pueden comparar. Entonces aprendimos que uno puede aplicarle a una columna, le puede aplicar una función, y esa función lo que hace es pues, lo que uno le diga. Entonces en este caso estamos reemplazando las comas por nada, o sea, las estamos borrando, y lo que quedaba lo convertíamos en entero. Y al hacer eso, inmediatamente aparecía nuestra población. Entonces, siempre pensemos que esto es como una fórmula en Excel. Entonces estamos creando una nueva columna y esa nueva columna era coger esta columna de acá, quitarle las comas y luego convertir eso en entero. Que yo creo que eso se puede hacer relativamente fácil en Excel, ¿cierto? No creo que sea mucho problema.
Luego entonces uno puede empezar a procesar información. Ya que hicimos eso, además había otra cosa. Vimos también que los nombres tenían como unos espacios al inicio y algunos al final, y para poder organizar los nombres de los estados bien, pues teníamos que borrar esos espacios. Entonces, otra vez, podemos utilizar toda la librería estándar de Python para utilizar en este caso, digamos, una función que se llama strip, que lo que hace es quitarle esos espacios al principio y al final, pero no le quita estos espacios. Yo sé que ustedes son unos duros, unas duras en Excel. ¿Ustedes cómo harían esto en Excel? ¿Cómo harían para que él quitara los espacios solamente al inicio y al final, pero no en la mitad? Enséñame, por favor. ¿Si se puede hacer o no se puede hacer o qué? Yo creo que ustedes deben saberlo. ¿Nadie sabe cómo usar cómo hacer eso en Excel? ¿Están al mismo nivel mío? No creo. Ustedes han usado Excel mucho más que yo. Con la función trim, ¿no? Con la función trim, exacto, la función trim, uno puede hacer eso allá en Excel. Entonces, pues toca también conocer Excel. Entonces, también me preguntaban algunas veces qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviera más espacios. ¿Trim te quita solamente un espacio o te quita todos los espacios? Quita al principio y al final, ¿no? ¿Pero cuántos? Digamos, si mi cadena no fuera solamente un espacio al inicio, sino fueran 20, ¿también lo hace? Uy, eso sí, no sé, pero creo Porque que tengo no. entendido que trim lo que hace es quitar uno. Pero yo creo que trim uno tal vez le pueda especificar cuántos. Pero el problema viene es que si uno no sabe cuántos, entonces si digamos United Kingdom tiene 3 y Germany tiene 2, entonces ya uno tiene problemas porque entonces uno no sabe qué decirle a trim. Pero seguramente yo creo que Excel debe tener strip. Entonces por ahora digamos esto es lo mismo. No hay que especificarle ningún espacio. Ese lo quita, o sea, quita todos los espacios. Quita arbitrariamente, perfecto. Pero quita solamente al inicio y al final, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo, perfecto. Entonces eso tiene una funcionalidad equivalente. O sea, esto no es para reemplazar Excel, lo que pasa es que yo quiero es como ver el paralelo entre los dos. También uno podría decirle que cambiar el índice. Uno quiere, digamos, que el índice no sea como este índice que él puso, sino que fueran las ciudades. Entonces uno le dice con la función setIndex, le dice cuál ciudad, perdón, qué utilizar, qué columna utilizar como índice. Entonces miren que ahora el índice se volvieron las ciudades y uno le puede decir que también lo organice por ciudades, ¿no? Entonces veamos esto también. Esto es como un filtro, ¿cierto? Entonces digamos que nosotros pusimos esta tabla acá y yo puse un filtro y le dije que organizara por orden alfabético. Y aquí ya viene algo interesante. Entonces veíamos que podíamos poner dos índices. Podemos decirle que se indexara tanto por el país, estamos creando siempre nuevos data frames, tanto por el país como por la ciudad. Entonces cuando le decimos que se indexe por país y por ciudad, pues ahora tenemos dos índices y pues cada uno de esos dos índices va a tener sus datos asociados. Y le podemos decir que organice por orden, digamos, del primer índice, que sería el estado, o por el orden del segundo índice, que será la ciudad. Lo que más tiene lógica es por el estado, y entonces por eso nos queda así la tablita nomás de organizadita por países. Le voy a poner más datos aquí que imprima. Uy, pero yo no he corrido el chip enter a nada de esto, ¿no? Entonces espérese, vamos a correr todo esto. Run all above. Vamos a correr todas las celdas desde arriba hasta que llegue aquí. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Debe estar allá mirando si tiene que instalarlo o no. Si está haciendo esto. Entonces, mientras esto llega allá, pero lo borré, preciso, para hablar de eso. ¿Ustedes cómo harían eso? Indexar por dos, o sea, si tienen una tabla de datos, ¿cómo harían ustedes para indexar precisamente por dos índices en su tabla, por dos columnas de la tabla? Ya está bajando, listo. ¿Eso cómo se hace en Excel? Eso creo que me decían en otra vez que era una tabla dinámica, ¿sí? ¿Es verdad? ¿O cómo se haría eso? ¿En dónde está?
Acá está. Entonces, miren, esto es lo que les estoy preguntando. Yo tenía originalmente, vamos a imprimirlo, insert cell above, TF. Esta es originalmente mi tabla, ¿listo? Tenemos una indexación como por filas, normal, varias columnas, y ahora yo quiero que mi tabla esté indexada, o sea, yo quiero reagrupar mis datos de tal manera que me quede indexada por city y por estado. Entonces aquí simplemente le digo que el índice ahora van a ser el estado y la ciudad, que lo organice de acuerdo al estado, y me da esto. ¿Esto cómo lo harían ustedes en Excel? ¿Quién me enseña? ¿Nadie sabe cómo hacer esto en Excel? Bueno, a mí me decían que eso era con una tabla dinámica, la forma en que uno pueda reorganizar su tabla de esta manera, ¿cierto? Entonces, como reagrupar sus datos de tal manera que aquí pues, se ponen como estos nuevos índices y que queden así organizaditos. Pero pues para que vean de todas maneras, esa tabla dinámica aquí es una línea de código nomás. Entonces, esto también implica un gran poder que tiene Pandas para hacer este tipo de cosas. Entonces, mi tabla ahora queda indexada de esta forma. Y ahora, pues como yo tengo dos índices, tanto el estado como la ciudad, yo puedo sacar toda la información, por ejemplo, asociada a un país. Entonces yo puedo, y aquí es donde más o menos nos quedamos la vez pasada, yo puedo pedirle todos los datos de Suecia, por ejemplo. Entonces yo le doy Shift Enter y entonces él me saca todos los datos de Suecia. Como eso es un índice, Suecia es un índice, entonces él me va a sacar todo lo que sea el segundo índice en adelante, y entonces me saca todas las ciudades, que son un subíndice ahora, y pues todos sus datos solamente para Suecia. Uno también le puede decir, por ejemplo, que le demos los datos de Suecia y que los organice de acuerdo que los organice de acuerdo a la población numérica. Entonces, pues ya con esto uno tiene de Suecia cuáles son las ciudades que menos tienen habitantes hasta las que más tienen, dentro de los datos que hemos leído desde internet, ¿no? Se lo doy chip enter a esto y ahí está. Y pues uno también puede hacer unas ciertas agrupaciones, ¿sí? Entonces recordemos que DF es un data frame que tiene toda esta información, ese es el DF original. Entonces yo le puedo decir, si yo quiero rápidamente hacer un conteo, yo le puedo decir, venga, DF, de acuerdo a los estados, o sea, esta columna de estado, cuente cuántos valores tiene diferentes, ¿sí? Y agrúpelos, súmelos. Entonces él va a decir, bueno, yo tengo aquí España una vez con esta ciudad, tengo España otra vez, entonces me va a contar cuántos valores tiene en total de España, en total de Germany y así sucesivamente. Y de esta manera yo puedo simplemente obtener rápidamente cuántas ciudades tengo en mi censo. Entonces Alemania 19, United Kingdom 16, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso también es que es importante que los nombres estén bien escritos, ¿no? En los países, que no haya cosas raras en los nombres, porque si no, no podría agruparlos. Entonces así rápidamente yo puedo hacerlo. Entonces, de nuevo, no sé, ustedes que utilizan Excel, ¿cómo harían para hacer esto rápidamente? ¿Cómo cuentan ustedes cuántas ciudades hay para United Kingdom, o cuántas veces aparece United Kingdom, cuántas veces aparece Alemania y así sucesivamente? ¿Cómo lo harían en Excel? Pues podría ser con un contar sí de pronto. ¿Qué disculpa? Podría ser con un contar sí, por ejemplo. Con un contar sí, ¿cierto? Entonces hacemos una fórmula, otra columna y contar sí, este es igual a este. Pero el problema del contar sí, ¿cuál sería? O sea, contar sí se cumple esto, pero tendríamos que decirle contar si se cumple, si es igual a Germany. Entonces tendríamos que escribirle en la fórmula Germany. Tendríamos que extraer también el otro país, Spain, después Italia. Y si son, no sé, 200 países, pues ahí nos vamos a quedar definiendo eso, ¿no? Nos tocaría sacar de todas maneras como una lista única, primero de todos los países, y luego hacer un contar sí en esa tabla, ¿cierto? Tocaría algo como ese estilo, ¿sí o no? Pero si no encima la tabla dinámica da esa información, ¿no? La tabla dinámica de esa información.
También, exactamente. Entonces, si uno lo hace con tabla dinámica, pues pareciera que eso también ayuda como a hacer esas cosas. De nuevo, lo que quiero que vean es que más o menos esta funcionalidad que estamos viendo de Pandas aquí directamente es como la información que nos dan las tablas dinámicas. O sea, y las tablas dinámicas son muy poderosas y eso quiere decir que en estos enunciados tenemos bastante poder también para trabajar. ¿Ok? Entonces, ustedes también pueden empezar a hacer más análisis de esos datos. Ustedes, por ejemplo, pueden hacer esto. Entonces, pensemos qué significa lo que yo estoy escribiendo acá. DF, cuando yo no le pongo log ni nada de eso, yo estoy indexando por columnas. Entonces les estoy diciendo, mire, voy a extraer solamente estas 3 columnas. Eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Bien? Estoy extrayendo solamente estado, ciudad y numeric population. Luego lo voy a decir, ese subconjunto lo voy a indexar por estado y ciudad. Luego le voy a decir, quiero que haga la suma en ese nuevo data frame que yo creé. Quiero que haga la suma y que sume agregándolos al nivel del estado. O sea que lo que vamos a hacer acá es sumar toda la población que aparezca a nivel de cada país. Tenemos diferentes ciudades por país, entonces esto lo que va a hacer es sumarlas y al final le estoy imprimiendo la información que obtuvimos. Entonces cuando yo hago todo eso, miren que es como, aquí estoy creando una tabla dinámica solamente con esas columnas y con esta indexación. Luego le estoy diciendo a esa tabla dinámica que me sume las cosas para agruparlas por medio del estado. Y luego le digo que me lo imprima. Y ya está, print, de una. Entonces ustedes, de nuevo, que son unos duros en tablas dinámicas, pues ya se pueden imaginar, digamos, cómo se podría hacer esto en, digamos, ya en Excel haciendo clic y todo eso, pero pues la idea también es que cuando uno tiene estas cosas hechas en un script, pues es muchísimo más sencillo procesar rápidamente cualquier tipo de datos que tener que volver a abrir el Excel, importar los datos, empezar a dar clic, crear tabla dinámica, clic aquí, clic allá, clic, 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 clic. Y todo ese montón de clics lo que hacen es que sea manual y que no se puede hacer de forma eficiente. Y eso va en contra de nuestra eficiencia. Entonces, esto es una manera de empezar a pensar en que hay formas de procesar datos más eficientes que nos pueden ahorrar datos, pero miren, son cosas de Excel también, que son cosas que uno hace pues en el día a día. Miren que, por ejemplo, tratemos de entender este enunciado. Esto lo que está diciendo es, data frame, quiero que se agrupe por estado. O sea, yo no estoy creando un nuevo data frame con estos índices ni nada de eso, sino que yo estoy como enlazando muchas instrucciones que son como crear mis tablas dinámicas y sacar cosas. Entonces estoy diciendo, data frame, agrúpese por estado. Cuando yo le digo group by, yo le tengo que decir qué va él a hacer cuando agrupe por estado. Como tenemos varios estados, él va a tener que sumar o que agregar más bien las cosas, y uno le puede especificar que lo haga sumando, o que saque el promedio, o que haga cualquier función que uno le puede mandar. Uno le puede decir que saque cualquier cosa que a ustedes les ocurra, se puede hacer, ¿sí? Entonces, estamos agrupando por estado, estamos sumando a nivel de cada estado, y eso, entonces, esto es agrupar por estado. De lo que salga de ahí, lo vamos a sumar. Y lo que salga de ahí, lo vamos a organizar en términos de la población numérica, y le vamos a decir que lo haga descendente, porque le dijimos que ascendente falso. Entonces, ascendente no es ascendente, o sea que sí es descendente. Y luego imprimimos ese nuevo data frame auxiliar. O sea que esto es toda una tabla dinámica que está agrupada y ordenada. O sea, filtros, tablas dinámicas, agrupación, una sola línea. Y ahí están nuestros datos. Entonces dice que para la United Kingdom en total tenemos esta población. Para Alemania esta población, ta, 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 ta. Eso es lo que tenemos. Y pues aquí como el rango no nos interesa de ninguna manera, entonces ese rango lo podemos borrar y uno le puede decir que cuando le muestre, por ejemplo, cuando le haga head, para que le muestre solamente los primeros 5, pues que por favor se olvide del rango. Y le tenemos que decir rango axis 1, porque rango pues es el título de mi ¿qué? De mi columna, y axis 1
Recordemos que en los data frames el axis 0 indexa las filas y el axis 1 indexa las columnas. Entonces eso es lo que podemos hacer nosotros ahí. Bien, también obviamente podemos pintar, y aquí sí ya estamos pasando lo que hicimos la clase pasada. También podemos pintar y yo le puedo decir pues de la misma sintaxis que estamos utilizando antes con Matplotlib. Fig, access, igual a plt.subplot, vamos a hacer dos figuras, una fila, dos columnas, este es el tamaño de la figura. Le vamos a decir primero que nos pinte a city counts, ese fue el que ya hicimos hace rato, que nos contaba cuánta población había por ciudad, que lo pinte con barras horizontales, ¿sí? Podemos decirle pues el título y también podemos decirle a ¿cuál era? El de FAUX, a este que acabamos de sacar, le podemos decir que la columna de numeric population la pinte con barras horizontales y le podemos poner ahí entonces pues un título completo a nuestra figura. Entonces le damos Shift Enter acá. City counts nos notify, será que yo lo cambié. City counts, ¿dónde está? Aquí está. Pero entonces no lo había corrido. Eso parece. Y entonces aquí él está pintando nuestros datos agregados o no agregados, ¿sí? Entonces, bien, pues ahí está. Eso es muy fácil, la forma de analizar todos estos datos. Y ustedes también incluso pueden crear eso que se llaman las tablas pivote. Las pueden crear directamente utilizando pues esta función. Primero les quiero mostrar ustedes pueden también extraer datos solamente voy a hacer esto en dos. Voy a copiar esto. Ustedes pueden extraer datos solamente para cuando una columna vale algo. Por ejemplo, si yo quiero que solamente extraiga los datos de Francia, yo puedo hacer esto. Yo le puedo decir que me imprima esto que está acá. Entonces, voy a mostrarles primero qué significa eso que está aquí adentro. Vamos a con print. A ver, la primera pregunta es, ¿qué significa esto? df.state igual a France. Entonces, si yo le doy Shift Enter a esto, miren que él me está diciendo como unas cosas raras, miren, como falso, 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 true, falso, 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 y por aquí pues hay algunos true y algunos falsos, ¿sí? O sea que cuando yo hago esto, yo le estoy diciendo a mi sistema que me busque los índices tales que se cumplen que el estado es igual exactamente a Francia. Si yo le digo el estado diferente a Francia, le doy Shift Enter, miren que ahora cambió, ¿no? Ahora es true, 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 false, true, 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 true. Entonces yo puedo extraer así índices que cumplen cierta condición. Ustedes también, por ejemplo, podrían decirle, bueno, cualquier otro país, ¿sí? O cualquier ciudad o cosas de ese estilo. Entonces, estos son índices. Y si yo esos índices se los meto otra vez a mi data frame, recordemos que esto nos genera unos índices. Esos índices los voy a meter al data frame y de esa manera yo estaré extrayendo solamente la información de Francia. Y ahí está la información solamente de Francia. ¿Ven? Se está cumpliendo que el estado es exactamente igual a Francia y estamos extrayendo absolutamente toda la información de Francia. Entonces esto es para que vean que uno puede fácilmente crear condiciones y uno también podría decirle, por ejemplo, todos los estados que empiezan por A, todos los estados donde el censo sea más reciente, mayor de 2013, etcétera, etcétera, donde la población sea menor o igual a tal valor o mayor o igual a tal valor. Todo eso se puede hacer de forma muy sencilla en Pandas, en esta indexación. Y pues también, como les venía diciendo, ustedes también pueden crear tablas pivote. ¿Sí? Yo no sé, ¿alguno me podría ilustrar cuál es la diferencia entre una tabla pivote y una tabla dinámica? ¿Alguien me puede enseñar, por favor?
Profe, la tabla pivote no es la de la que conecta diferentes tablas para poder analizarlas. Sí, no sé, es que estoy aprendiendo de ustedes. Entonces, pues, yo puedo considerar entonces que una No tabla estoy pivote seguro. conecta diferentes tablas, diferente información, ¿sí? ¿Eso es lo que podemos decir? De lo que recuerdo, pero no estoy seguro, profe. Listo. Y tablas dinámicas. Profe, la tabla pivote no sería, digamos, o sea, lo que es lo mismo que sale ahí, como una columna que tiene la información que queremos y muestra, o sea, a partir de esa columna se muestra el resto de la información de la tabla. Si es que yo la estoy viendo es que son como parecidas, ¿no? Las tablas dinámicas o las tablas pivotes finalmente son maneras diferentes de presentar la misma información agregando con ciertas formas, ¿cierto? Profe, pues acabo de buscar y me parece que son lo mismo. O sea, que la traducción en inglés de pivot table es tabla dinámica. Ah, ok, listo. Porque sí, excelente, o sea, eso es lo que hay que hacer. Entonces aquí hay un Excel forum, dice Pivot Table versus Dynamic Table. I create filter and table daily as a summary based on reflection when report sheet alerts. I have this pivot table report, but I have no reasons. No, creo que esto no es. Aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre una... Ah, no, pero entre una tabla normal y una tabla pivot? Can pivot tables be dynamic? Dynamic range will automatically... Ah, bueno, más bien como que una tabla dinámica, más bien es que como que el rango de datos puede ser dinámico, y una tabla pivote es una tabla que nos permite como agregar o desagregar los datos de acuerdo a ciertos criterios. Pero bueno, no sé. Sí, pareciera ser parecidas, ¿no? Simplemente depende de la traducción. Listo, gracias. Volvamos entonces acá. Entonces, bueno, uno puede crear una tabla pivote, miren que es muy parecido a lo de antes. Uno le dice que los valores que quiere uno agregar o procesar son los numeric population, es su data frame original. El índice con el que quiere agregar todo es el estado, y la función con la que quiere agregar es np.sum, numpy sum, o sea que simplemente los vamos a agregar. Pero pues aquí esto también quiero que noten que esto es muy poderoso porque yo puedo poner cualquier función de numpy, ¿sí? Cualquiera, la que ustedes quieran la pueden poner acá. Cualquier función que reciba un array y retorne pues un número, un agregado de ese array. Entonces realmente esto es muy poderoso porque no son solamente las funciones de Excel, que pues yo no sé hasta qué punto sean gigantescas, deben haber muchísimas y muy poderosas, pero nunca, nunca van a superar ya un lenguaje de programación que tenga también disponible para ustedes SciPy, NumPy, optimización, Machine Learning, todo eso, o sea, eso no va a existir allá. Entonces uno puede hacer muchas más cosas. Y miren pues que una tabla pivote aquí sin tanto clic, es un Shift Enter y ya está nuestra tabla pivote. Voy a dar Shift Enter ahora sí a esta serie, y pues de nuevo nos aparecen nuestros datos otra vez agregados por país, numeric population, y cada país cuánto tiene, ¿sí? Entonces, hay muchas, como pueden darse cuenta, pues hay diferentes maneras de hacer como lo mismo, depende de lo que uno quiera. Quiero crear un nuevo data frame con los datos agregados, quiero crear un multiíndice, quiero agregarlo directamente o crear un pivot table que me dé los datos, o sea, depende de lo que queramos hacer, pero todo se puede hacer de manera muy, muy sencilla. ¿Mm? Esa es como la idea. Y pues también, aquí es como para hacer énfasis un poquito, uno puede indexar, como ya vimos, preguntándole cuándo algo es mayor que cero, menor que cero, o sea, poner esos booleanos. Esto va a ser un ejemplo muy, muy sencillo, rápidamente. Estoy creando un data frame con fechas. Entonces, aquí yo le digo que voy a tener un data range, eso es una función interna. Entonces, tengo aquí mis fechas, ¿listo? 2013-01-01, ahí es donde arranca, eso fue lo que yo le pasé. Y luego, pues yo le dije que 6 periodos, entonces pues si llega hasta el 06, tenemos ahí 6 en total. Él sabe que esto es tiempo, él sabe que digamos, él tiene ya la información de que esto es una cosa que tiene que ver con fechas, con dates, con fechas. Ahora estoy creando otro data frame acá. Este data frame va a ser simplemente, pues es una matriz de 6 por 4 con números aleatorios, y lo voy a indexar por fechas.
y vamos a decir que las columnas están indexadas como A, B, C y D. Entonces, este es el data frame que creé. Aquí están mis números aleatorios, aquí adentro de la matriz, y miren que está indexado por fechas y los títulos de las columnas son A, B, C y D. Entonces pueden imaginarse que simplemente son las fechas de algo, de cuándo ocurrió algo, día a día, ¿no? Eso está en días, por eso aquí el tipo de datos decía que la frecuencia era cada día. Y digamos, estamos diciendo que el primer día A valió esto, B valió esto, C valió esto y D valió esto. Eso es lo que estamos diciendo. Son números aleatorios, independiente de lo que signifique. Entonces, de nuevo, podemos decirle que se organice de acuerdo a un índice dado, ¿sí? O sea, no tiene misterio. Estamos organizándolos de acuerdo al axis 1 y le dijimos que descendente. Entonces pasé de tener A, B, C y D a tener D, C, B, A. Es la misma cosa que teníamos antes, pero organizada de otra manera. De nuevo, es bueno siempre pensar cuál es el equivalente de esto en Excel. ¿Ustedes cómo harían en una sola operación? Yo voy a quitar aquí el DF. Voy a poner así. ¿Cómo harían en una sola operación para pasar de esta tabla a esta tabla? Para que yo aprenda, por favor, enséñenme, en serio, de verdad que sí. Yo no sé. O sea, si yo me pongo allá, yo tendría que hacerlo manualmente, ¿sí? Pero debe haber alguna función. ¿Sí existe o no existe? ¿Otra vez una tabla dinámica? ¿Quién me enseña, por favor? Profe, ¿me puede repetir, por favor? Señor, disculpa que no te escuché. ¿Puede repetir la pregunta, profe, por favor? ¿Y que cómo puedo hacer en Excel? Imagínate que tengo esta tabla, cuya primera columna pues son estas fechas, y tenemos estos datos, y está así, A, B, C y D. Y ahora quiero convertirla en una nueva tabla, pero ordenada de esta manera, D, C, B, A. ¿Se puede hacer de una sola forma o tocaría simplemente ir copiando columna a columna? No, pues yo pensaría que se podría escoger y se le daría a ordenar alfabéticamente, ¿no? Por columnas, no por filas, ¿cierto? Que normalmente uno ordena las cosas es por filas. Si escoges una columna y organizas a todo el mundo de acuerdo al orden de eso, fila a fila. Pero organizar por columnas, pero yo me imagino que se puede hacer. La pregunta es, ¿se puede hacer en una sola instrucción? Entonces, bueno, ahí sería la cosa. Y de nuevo, recordemos que cuando uno pone estas condiciones, uno le está preguntando, es, oiga, en esa columna, ¿cuáles valores cumplen que son mayores que 0? Estamos diciéndole, vaya y mire la columna A y dígame cuáles son mayores que 0. Entonces, claramente aquí nos va a salir un false, false, true, 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 false. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces ahí está false, false, si está organizado, TF a mayor que 0, pero ¿por qué están estos otros dos false aquí? Imprimir primero el data frame a ver cómo quedó. Ah, es que creo que él está trabajando con este, no con este. Porque aquí, cuando uno hace esto, sí. Cuando uno hace esto, uno está creando un nuevo data frame. Este nuevo data frame no se le asignó a nada y no modificó el original. Entonces, este no es el que estamos organizando. Voy a pintarlo acá. Insert cell above, para que veamos cuál es el que estamos modificando, ¿sí? Entonces observen que el que estamos modificando originalmente es este. Y ahora sí tiene sentido lo que nos está saliendo. Entonces, esto no es mayor que 0, entonces false, 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 true, true. Entonces estos son los índices. De manera que si yo le digo a mi data frame que solamente extraiga los índices que cumplen esto, entonces ya extraje de una, en un nuevo data frame, los datos que cumplen que A es mayor que 0. Y ustedes pueden aquí encadenar varias condiciones, ¿sí? Ustedes pueden encadenar ahí varias condiciones. Déjenme llevar una prueba porque tengo una curiosidad. A ver si esto también lo puedo hacer así. Sí, también se puede indexar así.
Listo. Entonces, para que vean ustedes que uno puede colocar condiciones en su indexación y de acuerdo a esas condiciones uno puede sacar datos. ¿Bien? Entonces ustedes pueden decirle, extráigame todos los que A es mayor que 0, pero B es menor que 0. O sea, las dos cosas. O cuando A es mayor que 0, o B es menor que 0. ¿Sí? Por ejemplo, pueden utilizar cualquier operación lógica de ese estilo ahí. Uno también puede decirle, extráigame todos donde los valores sean positivos de mi data frame. Entonces observen que mi data frame original era todo esto, y yo le estoy diciendo que solamente seleccione los que son positivos, entonces todos los negativos van a quedar como none, van a quedar anulados. Y uno le puede decir que todos esos none los llene del número 5, y entonces con eso, todo lo que era antes negativo quedó en el número 5, y todo lo que era positivo pues quedó sin modificar. Entonces uno puede hacer absolutamente todo esto con pandas, y mucho más, muchísimo más. Incluso quiero ver de una vez una forma de escribir un Excel, pandas write Excel. Ustedes pueden escribir un CSV y un Excel. Entonces vamos a escribir las dos cosas. Data frame to CSV. Entonces vamos a empezar con un CSV. Entonces data frame to CSV dice, usted me tiene que decir a dónde lo va a escribir. Por defecto el separador es la coma. Por defecto la representación del none es nada. Y ahí usted me puede decir un montón de cosas, pero mire que lo más importante es decirle en dónde queremos escribir. Entonces es to CSV. Entonces voy a venir acá otra vez a mi pandas y le voy a decir a este data frame que tenemos acá que se escriba en un CSV, porque quiero mostrarles qué escribiría esto. Entonces sería df.toCSV y le escribo aquí el nombre del archivo, entonces lo voy a llamar test.csv. Le doy Shift Enter, él ya lo ejecutó, y si yo vengo acá a mi directorio, miren que me apareció una cosa llamada test.csv. Entonces voy a tratar de abrir eso. Eso está aquí, test.csv, acá, en esta parte. Entonces, vamos a abrirlo con Excel, ¿sí? Voy a abrir esto con así gráfico. Yo normalmente utilizo LibreOffice, entonces por eso me toca abrirlo aquí directamente así. Entonces voy a venir acá, test CSV, Open with y Microsoft Excel. Entonces vamos a ver qué escribió. Recordemos que estamos escribiendo este data frame. Entonces vamos a ver cómo lo lee en Excel. Y ahí está. Me está diciendo que puedo perder datos porque como esto es un coma separated value format, entonces seguramente no se guarda todo lo que él quisiera guardar, pero a mí lo que me interesará ver. Entonces miren que aquí él escribió nuestras fechas, si ven que él procesó propiamente las fechas, y además se pusieron los encabezados de las columnas también, y además se pusieron pues todos nuestros valores, y los valores se escriben con toda la precisión posible. Entonces así rápidamente yo puedo escribir reportes a Excel y vamos a ver después que yo puedo con otra librería meterle figuras que yo saque en Matplotlib y básicamente hacer todo un reporte, un montón de datos automáticamente. Un Shift Enter y pum, sale todo, analiza los datos, los extrae, le saca el promedio, le saca no sé qué, hace la gráfica, escribe el Excel y yo ya terminé y no hice nada más. Entonces es así, déjenme ver si yo la veo, el CSV, cómo está escrito por defecto. Sí, ahí está, es un archivo separado por comas, como pueden ver ustedes. Están las comas acá y están todos los datos después, separados por ¿Profe? comas. Sí, Profe, a mí me los mandó todos en una fila, o sea, digamos como en una fila separado por comas, pero no separado en varias columnas. ¿me puedes mostrar en la pantalla, por favor? Ahí se ve. Sí, entonces ven, vuélvelo a abrir, vuélvelo a abrir, vuélvelo a abrir como si desde cero, o sea, ya lo escribiste, cierra este archivo, Ajá. guardar ni nada,
Y déjame ver cómo fue que lo abriste, Así, ¿no? sin guardar ni nada. Entonces, vuélvelo. Eh, yo lo descargué. Ajá. Ya le diste doble clic. Entonces te toca es con clic derecho, o mejor dicho, abrir Excel y decirle que importe un CSV y toca decirle que respete lo de las comas y todo ese tipo de cosas. Espérate a ver si lo haces así a ver qué sale. Ah, ok, ya entiendo. O sea, toca abrir un Excel y desde ahí importar el archivo. Importarlo para decirle que es un archivo especial CSV porque él lo está malinterpretando. Ok, ¿y cómo se hace eso? Yo no uso Excel, entonces ven al archivo, importar, debe haber alguno de pronto, no sale por ahí. No. No, no, ni idea, es que yo tampoco uso Excel mucho, la verdad. ¿Alguien nos puede ayudar? Venga, yo miro acá. How to... Porque es que a mí me abrió de una, tú viste, ¿no? Sí, claro. CSV in Excel. Es que si aquí dice que hay que importarlo, entonces data, vete a data y ahí le das import. Entonces abre uno blanco, esos datos. Qué guay. Ahí está, arriba creo que está, mira, datos desde CSV, ahí arriba. Ah, ok. Miremos a ver si sí funciona. Espérate. Bueno, Eh, Sí, ahí funciona. ahí ya funcionó, perfecto, listo. Lo que te dije que te esperaras es porque a veces él le dice a uno, especifíqueme bien con qué están separados y si uno no lo separó por coma, sino por punto y coma, pues uno le pone en ese importador eso. ¿Listo? Ah, ok, vale. Bueno, muy bien. Y entonces toca darle esa vuelta. Entonces mira que allá arriba te dice el delimitador y no sé qué en ese importador, entonces eso es algo útil para cuando uno tiene que importar datos. Es que, por ejemplo, cuando uno escribe cosas en español, por ejemplo, las decimales van con coma. Y entonces si uno tiene un CSV separado por coma y los números van con coma, pues entonces uno tiene que separarlo por otra cosa, ¿sí? Para que no se le dañe. Entonces, bueno, eso digamos es lo que uno puede hacer ahí. Muy bien, Listo, profe. Gracias. con gusto. Listo. Y también podemos guardar a Excel, ¿no? Esa era la otra que queríamos ver. Data frame to CSV. Y yo lo que quiero ver es Excel, pero claro, necesito otra librería. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, tratemos de hacer esto así a ver qué hace. Básicamente lo guarda directamente al Excel, pero yo creo que necesita una aplicación instalada para poder hacer eso. Entonces, df to Excel, le vamos a llamar test.xlsx. Bueno, aquí ya me lo hizo. Voy a venir acá. Aquí me apareció un test.xlsx. Le doy doble clic. Ah, lo voy a abrir con LibreOffice. Bueno, pero también, eso es útil saber si es interoperable, que yo espero que sí. Y ahí está. Y estas fechas seguramente que voy a agrandar. Entonces, perfecto, leyó las fechas con hora y toda la cosa. Y leyó todos mis datos. Entonces ya, y le puso formato, ¿no? Ya no es simplemente un CSV así como plano, sino que ya es un Excel. Y como les digo, uno puede incluso con otras librerías, que vamos a ver después, meter figuras y cambiar el formato y ponerle corazones y nubes y bueno, no sé, todo lo que quieras. Entonces, aquí está abierto con Excel. Pero miren que es básicamente casi lo mismo, pero ya mis datos están perfectamente, digamos, interpretados a que estos son fechas, con hora y toda la cosa, y mis otros datos están acá. Entonces, esto es supremamente útil, como les digo, porque uno puede realmente manipular los datos de una manera muy poderosa y luego escribir todo un reporte en un Excel para que otra persona lo vea, ¿sí? Porque la gente normalmente pues solo sabe leer eso. Entonces esto realmente pues puede ser muy útil.
Aquí hay varios ejercicios. Vamos a hacer este de acá. Digamos que son para que ustedes practiquen y les va a quedar de tarea. Entonces este es muy sencillo, es crear un data frame y empezar a escribir un par de cosas, un par de análisis de acuerdo a ese data frame. Y aquí hay otro que tiene que ver con el gobierno. Entonces hay una página que se llama datos.gov.co del gobierno colombiano donde ustedes pueden consultar datos abiertos del gobierno. Lo malo es que esos datos no están saliendo en tiempo real, que es como uno quisiera pues, poder tener ahí unos bots verificando datos que se dan cuenta rápidamente de los robos. Eso no lo publicarían fácilmente, ¿no? Entonces son datos relativamente viejos, pero son datos oficiales. Ustedes ahí pueden buscar también datos de homicidios o datos de votaciones, o sea, datos anonimizados que ustedes puedan consultar sobre el funcionamiento del gobierno. En particular aquí hay una tabla en esta dirección, ¿sí? Y en esta dirección ustedes pueden descargar como un Excel, realmente, que es esta dirección, este es el Excel. Ustedes pueden descargar ese Excel y ese Excel les va a botar a ustedes unos datos. Yo lo que quiero, esta va a ser su tarea, lo que quiero que hagan es lo siguiente, que de esos datos primero tienen que empezar a limpiarlos un poco, se van a dar cuenta que hay unas columnas que tienen espacios en sus títulos, entonces pues tienen que arreglar eso. Y además, tratar de pensar cómo cambiar esos nombres de esas columnas uno por uno, que se utilizaría rename, o cambiándoselos a todos. Entonces la idea es que busquen cómo hacer para cambiarle los nombres a todas las columnas rápidamente. Por alguna otra cosa, le ponen una mayúscula al inicio o algo así. Cualquier cosa que demuestre que las columnas cambiaron de nombre. Luego la idea es, muchas veces en estas cosas de presupuesto nacional, friegan mucho porque la gente no ejecuta el presupuesto, ¿cierto? Entonces que pidieron un montón de plata y solo se gastaron el 50%. Entonces sería como buscar de esas divisiones dentro de la alcaldía de Cali, cuáles de esas tuvieron una ejecución en el presupuesto más pequeña que el 90%, seleccionar a esas, ¿sí? Que tuvieron una ejecución más pequeña del 90%. Y también, dentro de todas esas divisiones en esa alcaldía, cuáles tuvieron, cuáles tuvieron más bien, calcular cuáles tuvieron adiciones y ordenarlas por el tamaño de esa división comparada con el presupuesto originalmente. Entonces digamos que hay una división que tiene un presupuesto original de 100 millones y al final le terminaron añadiendo 50 millones, entonces 50 respecto a 100 pues es el 50%, y entonces ese tendría un score de 50%, y otros que tuvieran 100 millones pero no les añadieron nada, pues no tuvieron ninguna adición, 0%, y así sucesivamente. Y entonces imprimir también una tabla con esos datos, con los datos organizados en orden descendente de los que más tuvieron adiciones con los que menos tuvieron adiciones. Entonces al final tener un data frame que tenga dos nuevas columnas, la adición y también que tenga lo de la ejecución, menor al 90% y eso. Y entonces al final imprimir eso, vamos a ponerlo acá, imprimir eso en un archivo Excel. Entonces lo que me van a mandar ustedes pues es como siempre una foto. En esa foto tiene que aparecer pues el script de Pandas que hace esto. Que ese script al final imprima el DF así, que se vea en el script, imprime en el DF para poder ver el data frame. Y también a un ladito abierto el Excel que se imprimió a partir de Pandas. Abierto el Excel para ver que lo que se ve acá es lo mismo que se ve en el Excel. Eso es lo único que tienen que hacer. Entonces ya saben que le toman una foto a todo eso y lo pueden enviar en grupos. Y la hora de entrega ya se las pongo en Teams. Es casi siempre lo mismo, ¿no? El viernes a las 5. Aquí hay más información para que, por ejemplo, ustedes estudien la correlación que puede haber entre tener más dinero per cápita y la expectativa de vida. Entonces uno lo que encuentra es que los países más ricos tienen mayor expectativa de vida. Ahora, eso no se podría, hay que pensar con más dimensiones porque uno no puede afirmar que eso sea causal, ¿no? O sea, ¿qué es primero? ¿Vive uno más, entonces produce más, entonces el país es más rico? ¿O como es más rico, entonces vive más y la riqueza viene de otro lado? ¿Sí?
Entonces es un problema realmente multidimensional, simplemente es para ver si hay una correlación. Y una forma muy sencilla de ver si algo está correlacionado con otra cosa es pintar una cosa en función de la otra. Y entonces uno pinta en el eje Y, por ejemplo, la expectativa de vida, y en el eje X pinta el GDP per cápita, y entonces si uno ve que a medida que el GDP aumenta, también aumenta la otra, pues están correlacionados. No causales, pero correlacionados. Pero pues si uno ve como un ruido aleatorio que no importa si el GDP crece, el otro pues fluctúa aleatoriamente, pues no están correlacionados. Esa es una manera muy visual. Hay maneras obviamente de calcular la correlación estadísticamente hablando. Y entonces vamos a empezar a mirar este ejemplito de abajo, que también es muy parecido, pero yo prefiero que dejarles de tarea este que está aquí arriba, porque son con unos datos específicos y además para que vayan y conozcan ese portal y lo trabajen. Entonces aquí en este ejercicio nos están pidiendo que creemos un data frame con estos datos. Estos datos son datos como de un examen, y esto que ustedes ven acá es un diccionario. Miren, empiezan con corchete y terminan con corchete, y en un diccionario uno tiene como claves. Las claves no son números, sino puede ser cualquier cosa. En este caso tenemos la primera clave, es los nombres, y los nombres son una lista. Eso quiere decir más o menos que como que esto va a ser una columna. Entonces name es una columna, y la columna tiene todos estos valores. Score es lo que sacó esa persona, entonces estas son todas sus notas, hay por ahí unos datos perdidos. Attempts es cuántas veces lo intentó, es digamos en Virtual Savannah, muchos intentos. Qualify yo no sé qué es, pero bueno, es un binario, yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. Y tenemos unos labels ahí que vamos a poner después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces lo primero es que tenemos que hacer un data frame que tenga estos datos. Entonces import pandas as pd. Dataframe igual a pd.dataframe, y aquí adentro le ponemos básicamente el diccionario. Entonces, bueno, aquí lo quieren llamar examdata. Examdata. Entonces yo voy a copiar y pegar esto directamente. Me está fregando el mouse estos días. Yo sabía. Entonces vengo acá y ya, lo copié. Voy a tratar de organizarlo un poquito más bonito. Entonces voy a tratar de organizarlo así, para que se vea más claro. Obviamente, pues esto hacerlo a mano es porque ya está escrito, pero uno no hace estas cosas a mano, uno las lee, ¿no? Desde un CSV o algo así. Entonces ahí está mi dataframe. Entonces nos dicen, por ejemplo, imprima los nombres y los puntajes del dataframe anterior. Entonces, voy a imprimir el dataframe antes que nada, para ver cómo quedó representado. Exam data. Entonces aquí ustedes pueden ver nuestro dataframe. Entonces los nombres, los scores que ellos sacaron, cuántos attempts tuvieron y si calificaron o no calificaron. Y aquí nos habían dado unos labels, ¿cierto? Entonces nos dicen que utilicemos esto como, estos labels los utilizamos como el índice. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Vamos a poner aquí los labels, team. Aquí está para que ustedes hagan la encuesta de la clase. Entonces, ¿alguien recuerda cómo podríamos cambiarle, cómo podríamos decirle cuál sería el índice? ¿Cuál sería la función que utilizamos? Examdata.qué. Disculpe, profe, ¿para hacer qué? Para decirle cuáles queremos que sean los índices. Eh, ah, Sort index. No, eso es casi eso. Set index. Sort es para organizarlo. Set es para decirle cuál es el índice que queremos.
Entonces, set index, y le vamos a decir que utiliza esos labels. No. No, perdón, ni siquiera. Le decimos simplemente .index. Le decimos que los índices van a ser estos. Y voy a imprimir aquí examData otra vez. ExamData. Y ya quedó con esos índices que queríamos. No con numeritos, sino con estas letras. ¿Sí? A, B, C, D, no sé qué. Y vemos qué más hay. Bueno, si ustedes quieren hacer más problemas de pandas, aquí hay una vaina que tiene 100 ejercicios. Imprimir el nombre y el score del data frame. Entonces, name and score. Entonces, eso sí es bien sencillo. Exam data. Recordemos que si yo hago esto, si no utilizo .log, porque eso es para empezar a indexar por las filas, si lo hago así, yo puedo extraer diferentes columnas. Entonces, si quiero exa, lo hago así de esta manera. Perdón. Name. Entonces extraje solamente los nombres. Pero si quiero dos cosas, tengo que ponerlo como una lista. Entonces, name y score. Y ahí ya tengo las dos cosas que me están pidiendo. Imprimir por nombres y por score. Y también podemos decirle pues que organice de acuerdo a algo, ¿cierto? Va a ser el 4. Muestre a los estudiantes que intentaron 2 o más veces. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Entonces, tratemos de ver lo de los índices, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos decirle examData.tries, attempts, es que se llama eso, attempts mayor o igual que 2. Entonces, él nos está botando aquí un índice. Entonces, podemos decirle examData indexado con esto. Dígame cuáles son los estudiantes que tuvieron 2 o más intentos. Y ya con esto, pin, de una salió. Tenemos que estos son los estudiantes que tuvieron más de 2 intentos. Bueno, ya realmente se nos acabó el tiempo, no podemos seguir. Espero que ustedes continúen con estos ejercicios para poder aprender. Y la próxima clase vamos a hacer con lo que les envié hoy al inicio, antecitos de la clase. Vamos a ver cómo podemos ahora procesar datos y formatos en Excel. Entonces, recuerden que Pandas está muy orientado a cómo procesar datos, no tanto al formato como tal, sino datos. Pero hay también unas librerías que nos permiten a nosotros procesar formato. Entonces uno también puede con esto, combinado con Pandas, hacer un análisis fuerte con Pandas y luego empezar a escribir un Excel que tenga negrita, que tenga cierta fuente, que tenga algunas cosas, que utilice algunas fórmulas directamente en Excel, ¿sí? Que haga una unión de celdas o que las abra, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues eso es lo que vamos a ver para la próxima clase, porque ya nos alcanza el tiempo. Bueno, muchas gracias por su atención. No olviden entonces empezar a trabajar en ese ejercicio de la alcaldía de Cali. Es muy, muy sencillo realmente. Y nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien y cuídense. Gracias, profe. Con gusto. Listo, Gracias, profe, gracias, profe. hasta luego. Hasta pronto. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Chao, con gusto y éxitos. Hasta luego, profe. Gracias.